qué es importante para Ministerio de Cristo con Amor para el Mundo estar compartiendo estos temas acerca de la Biblia, en particular el estudio del Salmo 119? La misma palabra nos da la razón de la importancia que tiene hablar de la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios para nosotros es muy importante porque nos ayuda a conocer los atributos y el carácter de nuestro mismo Dios. Nos ayuda a conocer quién es Jesucristo. Nos lleva al conocimiento de la salvación, del amor, de la fe y de la esperanza. Nos lleva también a conocer que somos pecadores y que nada merecemos. Sin embargo, también nos lleva a conocer el plan de Dios para nuestras vidas y cómo a través de Jesucristo podemos llegar a esa salvación y esa relación con Dios. Cómo Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da el conocimiento de lo que es la fe y cómo a través de los años muchos hombres por la fe fueron de alguna manera premiados, fueron bendecidos, fueron reconocidos, ¿verdad? Dios puso a estos hombres con gracia ante otros hombres. Dios quiere que por medio de su palabra nosotros le glorifiquemos, que por medio de su palabra conozcamos sus mandamientos, sus leyes, sus mandatos, y que seamos obedientes a ella y que podamos ponerlos por obra para bendición de su nombre. Es por eso que es muy importante que estemos nosotros hablando y estudiando la palabra de Dios, que estemos predicando el Evangelio y que lo estemos enseñando a aquellos que todavía no lo conocen y que no lo han leído, para que vean la riqueza de la que se están perdiendo y más que nada que se enteren de no solamente la riqueza cultural, la riqueza de la escritura, sino la riqueza que llega a tu vida y da abundancia. La riqueza en lo espiritual, en lo emocional. Y que cómo puede abundar la gracia y que podemos tener las riquezas de gloria del Señor. Va a sobreabundar la gracia sobre tu vida. Va a sobreabundar el amor de Dios, el propósito de Dios para ti y para los tuyos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Que puedas llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con esta serie tan emocionante, tan hermosa, tan llena de fe y de esperanza de la Biblia. Esta enseñanza que nos ayuda a ir conociendo cada día más a Dios, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios e ir viendo qué es lo que nos dice acerca de su misma palabra, la Biblia. Dios, ¿verdad?, inspiró al salmista para que escribiera uno de los salmos más hermosos y el más grande en contenido, el Salmo 119, que habla sobre la ley, sobre la palabra de Dios, que habla sobre los mandamientos, que habla de la luz que es la palabra en nuestro camino. Como Dios llama de diferentes maneras a su palabra misma. Y como Dios expresa por medio de su palabra su propósito para nuestra vida y para nuestros corazones y para nuestras familias. Él ahí es donde plasma en la palabra de Dios lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que ahí plasma lo que nosotros debemos obedecer y seguir. Lo que nosotros debemos de hacer y lo que no debemos de hacer.
plasma las promesas y bendiciones, pero también plasma las maldiciones de apartarnos de la palabra y del camino que Dios nos ha dado para procurar una vida de pecado. De eso nos habla, del juicio y de su justicia. Hoy vamos a leer el Salmo 119 del versículo 121 al 128. El tema es la posición de humildad. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. La meditación de este salmo es inagotable. Los pequeños espacios que tenemos para explicar el contenido en cada meditación se vuelven insuficientes. No es posible ser exhaustivos, especialmente cuando en unos cuantos versos de este poema contienen verdades espirituales que explican todo el Evangelio de Jesucristo. En la porción que ayer leímos, el salmista introdujo su experiencia con la justicia de Dios, reconociendo que si Dios no la establecía, entonces sería imposible vivirla. Ni su obediencia, ni el profundo deseo de ser obediente hacían posible que el salmista fuera aceptado por Dios, porque su obediencia a algunos mandamientos no compensaba la desobediencia de otros mandamientos. Esta realidad espiritual era frustrante y deprimente, porque jamás podría justificarse en el juicio de Dios. Entonces, ¿por qué el salmista decía que él había hecho juicio y justicia? La respuesta a esa pregunta era que él se consideraba a sí mismo siervo de Dios. Como cualquier siervo que dependía de su señor, el salmista pidió la provisión que él por sí mismo no podía conseguir. Desde la perspectiva de un siervo totalmente dependiente, pidió que Dios le protegiera, que tuviera de él misericordia y que le diera entendimiento. Con estas peticiones, el salmista afirmaba que sin la ayuda de Dios sería seducido a la opresión de la tentación de desobedecer. Tendría la voluntad para obedecer y no saber cómo hacerlo. El salmista no presumía de poder más que Dios. Más bien clara y directamente le decía a Dios que le necesitaba a él. Desde esa posición de humildad entendía que sin Dios su obediencia lograba lo mismo que su desobediencia. Sin Dios, la obediencia, el oro y la plata eran inútiles, y sin Dios, el amor era un camino de mentira. Solo Dios podía decir que había hecho justicia y juicio. Dios le enseñó al salmista qué haría en su Hijo Jesús. Fue el siervo de Dios que no vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Cuando dio su vida voluntariamente para morir en la cruz del Calvario, obedeció a plenitud el mandamiento de amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Mateo 22, del 37 al 39. Nadie había obedecido este mandamiento como lo hizo Jesús. Solo Él, siendo Dios, tomó forma de siervo, Filipenses 2:6, para perdonarnos en su juicio y para darnos una vida con su justicia. ¿Verdad? Entonces, entendemos que la posición de humildad nos hace entender que sin Jesucristo no podemos lograr la justicia y no podemos cumplir sus mandamientos y no podemos ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo pone, por medio de su Espíritu Santo, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, pone el querer como el hacer. Y entonces es como podemos nosotros, ¿verdad?, cumplir la ley, cumplir los mandamientos sin fallarle.
Y también pone al Espíritu Santo, quien es el consolador. Cuando estamos en épocas difíciles nos consuela, pero también nos dirige, nos instruye y nos exhorta. Nos pone ahí un semaforito, el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender cuándo estamos en siga o cuándo debemos caminar y hacer las cosas, cuándo debemos detenernos porque estamos en alto y estaríamos en peligro si pasamos ese semáforo. O una preventiva de cuidado, porque hay algo adelante que te puede hacer daño, que te puede lastimar, que te puede herir o que te puede alejar de Dios. Eso es maravilloso, porque gracias a eso podemos cumplir la ley de Dios, pudimos cumplir su justicia y su juicio, pero es por medio de la justificación de nuestro Señor Jesucristo que lo podemos hacer. Si no, fallaríamos todo el tiempo. Cumpliríamos algunos mandamientos y otros no. Como a cuando andábamos en la vida, ¿verdad? Que decíamos, no, yo no soy mentiroso, ¿verdad? Sí, efectivamente, usted no es mentiroso, tal vez. Pero ha robado, ha codiciado. Entonces no nos podemos decir justos. Porque allí en Romanos 3, ¿verdad? Y 3:10, dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Entonces, ningún ser humano puede ser tan perfecto como para cumplir la ley. Pero Dios nos va perfeccionando para que lo podamos hacer por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Si es que usted ha venido en arrepentimiento, le ha entregado su vida a Cristo y el Espíritu Santo está con usted. Si no, pues usted va a seguir pecando aunque no quiera. Va a seguir fallando en una cosa, en otra. Porque hasta que usted no encuentra la presencia de Dios en su vida, hasta que usted no tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, quien vino para morir por usted y por mí en un sacrificio cruel y humillante, y que cuando murió fue al infierno por 3 días para pagar la consecuencia del pecado, que es la muerte, pero resucitó al 3er día para darnos entrada a la vida eterna. Esa es la justicia de Dios. Por eso es perfecta y no es una justicia de hombres. No es una justicia a conveniencia. Es una justicia en el propósito, en el plan y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Dios Padre eterno, te damos gracias porque podemos entender tu palabra, porque podemos ponerla por obra, pero también podemos tenerla en nuestro corazón. Señor, te pedimos que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a hacer lo correcto, a hacer lo que te agrada, a hacer lo justo, buscando siempre hacer las cosas y tesoros en el cielo. Que podamos obedecer tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas y actuar conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que a todos nos des la sabiduría para seguir caminando. Y a aquellos que todavía no te reciben el día de hoy y que no son salvos, te pido también por ellos, para que tú, Señor, puedas quitar todo velo de su corazón, amargura, resentimiento, dolor, y que puedan ellos, Señor, venir a tus pies para pedirte perdón, arrepentirse, entregar su corazón y su vida y todo lo que tienen para que ellos puedan tener una vida abundante en ti. Que puedan ser nuevas criaturas y que puedas tú, Señor, ir perfeccionándolos por medio de tu obra redentora, por medio del Espíritu Santo. Porque tú eres eterno, tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Por todo ello te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le acompañe, Dios le guarde. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted en este especial de la Biblia, ¿verdad? Nos estaremos viendo el día de mañana en otra participación especial. Que Dios le bendiga hoy y siempre, que Dios le guarde, que Dios le acompañe. Bendiciones para usted y para cada uno de sus miembros de su familia y que en este jueves usted esté lleno de bendiciones y del cuidado
de nuestro Dios. Lo invito a que usted cheque todas estas devocionales por medio del Facebook, ¿verdad? Por medio del Facebook. Compártalas si a usted le parece que usted está aprendiendo, que está edificando su vida por medio de la palabra de Dios. Comparte estas enseñanzas. Puede usted irse a la página de Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo en YouTube, suscribirse, darle campanita para que le lleguen las notificaciones y esté usted revisando todos los temas que hemos preparado para cada uno de ustedes. Temas de bendición, temas que edifican y temas actuales de nuestra vida, contemporáneos y que están ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Escúchenos por Anchor.fm, nuestros podcasts de Clamor por la Familia. Escúchenos por Spotify, escúchenos por el Google Podcast, escúchenos. También puede irse a los links de Instagram, de Facebook, de las historias de Instagram, de las historias de Facebook, ¿verdad? Y de TikTok para ver estos especiales que tenemos en de la Biblia. Que Dios le bendiga hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén.